¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 56% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos y eres nuevo al canal, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 14 de marzo. Vamos a empezar con la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro entre el América Mineirão versus el Santa Cruz. Veamos si bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al América de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. El Santa Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que el Santa Cruz no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el América, segunda victoria para el América, una victoria para el Santa Cruz, segunda victoria para el Santa Cruz y tercera victoria para el Santa Cruz, es decir que el Santa Cruz es el favorito. Vemos cómo le va al América como local, y el América como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que como local juega bien, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Santa Cruz como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Santa Cruz no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el América y un 38% a que gane el Santa Cruz. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el América Mineirão. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera de Colombia. El encuentro entre el Independiente de Santa Fe versus el América de Cali. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Independiente de Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Independiente de Santa Fe juega irregular. Y el América de Cali, como de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, un empate, es decir que el América de Cali juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria Independiente de Santa Fe, segunda victoria para Independiente de Santa Fe y tercer empate, es decir que el Independiente de Santa Fe es el favorito. Veamos cómo le va al Independiente de Santa Fe como local, y como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir como local juega irregular el Independiente de Santa Fe. Y el América de Cali como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que no juega nada bien como visitante el América de Cali. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el América de Cali está segundo con 13 puntos. Y el Independiente de Santa Fe está en la posición 19, penúltimo, con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Independiente de Santa Fe y un 27% a que gana el América de Cali. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Manchester City versus el Leipzig, ¿no? Son los partidos de vuelta de octavos de final. Veamos si bajas. El Manchester City tiene una baja y el Leipzig tiene 3 bajas, 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Manchester City viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Leipzig viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Leipzig y una victoria para el Manchester City, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vemos cómo el Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y el Leipzig como visitante tiene 3 victorias, un empate y una derrota, es decir que el Leipzig juega bien como visitante.
Las casas de apuestas le dan un 62% a que gane el Manchester City y un 16% a que gane el Leipzig. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Quiere decir que más 1.5 goles como mínimo habrán 2 goles y más 7.5 corners que habrán como mínimo 8 corners. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Oporto versus el Inter. Veamos si bajas. El Oporto tiene 3 bajas, 4 bajas y el Inter tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Oporto viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Inter también viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter, una victoria para el Oporto y cuarta victoria para el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Vemos cómo le va al Oporto como local. El Oporto como local tiene 4 victorias, una derrota, así que el Oporto juega bien como local y como mínimo hace gol. Y el Inter como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Inter como visitante juega irregular. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gane el Oporto y un 27% a que gane el Inter. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Championship de Inglaterra. El encuentro entre el Middlesbrough versus el Stoke City. Veamos si bajas. El Middlesbrough tiene 2 bajas y el Stoke City también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y las estadísticas, el Middlesbrough de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Middlesbrough viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Stoke City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Stoke City viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Middlesbrough, segundo empate, segunda victoria para el Middlesbrough y una victoria para el Stoke City, es decir que el Middlesbrough es el favorito. Veamos cómo va al Middlesbrough como local y el Middlesbrough como local tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, se hace fuerte jugando como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Stoke City como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Stoke City no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Middlesbrough está en la posición 3 con 63 puntos y el Stoke City en la posición 14 con 46 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Middlesbrough y un 21% a que gana el Stoke City. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Paraguay, en el encuentro de Guaraní versus el Tacuarí. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Guaraní de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Guaraní juega bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Tacuarí de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que el Tacuarí no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Guaraní, una victoria para el Tacuarí, segunda victoria para el Guaraní, segunda victoria para el Tacuarí y tercera victoria para Tacuarí, es decir que Tacuarí es el favorito. Veamos cómo le va a Guaraní como local y Guaraní como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Tacuarí como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que Tacuarí juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Guaraní está en la posición 3 con 11 puntos y Tacuarí está último en la posición 12 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Guaraní y un 18% a que gana Tacuarí. El pronóstico para este encuentro es
Gana el local, gana Guaraní. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te está gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.